En el video anterior terminaba la historia bastante complicada. La crisis había estallado y repartía esquirlas por todos lados. Boca tenía la Bombonera clausurada, la candela tomada por los empleados en huelga, los profesionales habían vuelto, pero algunos jugadores seguían reclamando derechos que no les llegaba, el presidente se rajó y se tomó 60 días de licencia, al mando estaba un dirigente que llegó como a descarte, Boca tenía juicios en contra, tenía muchísimas deudas con bancos, empresas e instituciones como la AFA o el mismo gobierno nacional. El equipo con 55 profesionales iba de mal en peor en el fondo de la tabla. No corría riesgo de descenso por los promedios, pero había que estar atento a eso. Muchísima deuda, muchos reclamos, pedido de inhibiciones, clausuras, la quiebra se asomaba, como también se asomó un grupo de financistas listos para sacar a Boca del pozo. Ese grupo era conocido como los Notables. Bienvenidos a la segunda parte de esta historia. Tras el alejamiento de Corigliano y una nueva inspección del gobierno de Buenos Aires en la Bombonera, que auguraba muy mal final para el estadio si no se comenzaban las obras inmediatamente de remodelación por peligro de derrumbe en la tercera bandeja, Boca no tenía un peso partido al medio y la obra quedó en un parate. Martínez Sosa así acercó al club a un grupo llamado Los Notables para hacerle frente a la tan temida quiebra que se asomaba. Ese grupo de Los Notables estaba integrado por el empresario Alberto José Armando, sí, otra vez el expresidente quería volver a Boca. Antonio Alegre, un empresario de la rama de la construcción que había hecho una pequeña fortuna en tiempos de la dictadura. Orlando de Benedetti, publicista. Delfor Otero, asesor de empresas. Carlos Tachi, doctor en ciencias económicas. Carlos Heller, gerente de banco y fundador del banco Credicop. Jesús Asiain, director de empresa. Julio Víctor Lax, agente de bolsa. Oscar Magdalena, un ex candidato a la presidencia que era empresario también. Y también estaba Juan Carlos Rama, Fernando Mitjan, Emilio Perina, Luis María Botnik y un tal Antonio Cafiero, cofundador junto a Carlos Menem y Carlos Grosso de la Renovación Peronista, digamos el peronismo de los 80. Este grupo de notables muchachos fueron incluidos por el presidente interino Vidales a la mesa directiva a la hora de tomar decisiones para Boca. Las urgencias eran dos: aportar plata para zafar de la quiebra y aportar ideas nuevas para sacar al club adelante con fondos genuinos, sin acrecentar más el pasivo que estaba del otro lado casi de tanto que debía Boca. Se necesitaban cabezas e ideas frescas y estos muchachos las tenían. Entonces se pusieron a laburar a tiempo completo. El tema es qué hacemos con los empleados del club que nos han tomado las instalaciones con huelgas. Los jugadores habían sido perdonados de la sanción, habían levantado la huelga de futbolistas, pero ahora no podían entrenar porque no tenían lugar. Y Boca terminó entrenando, escuchá bien, el plantel profesional, entrenando en la escuela Martín de Güemes, en Camino de Cintura y Richieri. Sí, ahí abajo. Incluso llegaron a entrenar en los lagos de Palermo. O sea, la mitad del plantel entrenaba en provincia y la otra mitad entrenaba en capital. Nah, más decadente imposible. Luego llegó la primera reunión entre jugadores, Coppola y el presidente Vidales, junto a un par de los notables presentes. Una charla recontra positiva donde todo salió bien. Los jugadores se fueron contentos por primera vez en años de hablar con tantos dirigentes truchos. Se levantaría así la sanción a Córdoba y Berta y se pospuso para el 30 de julio el pago de los sueldos del mes, que iba a venir incluido junto al aguinaldo, más todos los premios atrasados del campeonato metropolitano. Además, se incluyó también el viático de $400 por partido en la gira europea que se venía al mes siguiente. Los jugadores confiaron una vez más en las palabras de un nuevo presidente interino. Próximo partido, Instituto en la Bombonera. Ya habían arreglado con los empleados y al menos la Bombonera ya estaba usable. Pocas tribunas, pero usable. El equipo, sin entrenar bien en 15 días, jugó con la consigna de dejar la vida, muchachos. Y así lo hicieron. Boca ganaba 1-0 con gol de Mendoza, pero la Gloria empató y vinieron las puteadas, los silbidos, la bronca de nuevo. Pero antes de terminar el partido, vino el desahogo final. Gol del Cabezón Ruggeri y final. Ganó Boca 2-1 y todo era festejo.
festejo, algarabía, llantos, de todo. Tanta presión durante tantos días, era inevitable terminar con el llanto al final del partido. El primero que habló fue Cacho Córdoba, el capitán, casi al llanto, agradeciendo a la gente por el apoyo, a los jugadores por dejar la vida y por estar cerca y unidos en la lucha del día a día. Córdoba decía que Boca necesitaba imperiosamente ganar ese partido y que si hubo insultos y bardo tras el empate por parte de la gente, porque Córdoba, que era el capitán del equipo, era el apuntado por la barra brava como el cabecilla de la rebelión, y dijo que la gente no había entendido el mensaje. Nosotros reclamábamos lo que nos corresponde y nada más, no pedíamos de más, solo lo que nos corresponde. Si la gente nos silbó, habrán sido los que votaron a Corigliano, dijo el capitán. Palazo para el abuelo, ¿no? Y el presidente Vidales le tiró un lindo palazo también a Corigliano. Este es el momento más terrible en la historia de Boca y los muchachos ganaron así, a lo Boca, dejando la vida. Y esto nos alivia un poco a nosotros, los que estamos acá dando una mano y no huimos. ¡Oh! Llega el mes de agosto y en medio de la mitad de la licencia, Corigliano comienza a planificar el regreso. Convoca a más de 80 personas entre dirigentes afines suyo, hinchas, empresarios y allegados, y comienza el plan volver a Boca, debido a que veía cómo los notables estaban metiéndose cada vez más en las decisiones de su gestión, que aunque estuviera de licencia, todavía seguía siendo su gestión. Y ahí comienza un nuevo plan para Boca. Aún no se sabe qué, pero lo que sí se sabe, y mucho, fue la pelea entre Armando y los allegados de Corigliano, que lo acusaron al Puma de mercenario, que durante esas semanas volvió a Boca con promesas vanas que no se cumplían, que había prometido una publicidad en la camiseta para la gira europea y no había llegado. ¿Para qué volvía a Boca al final? Para seguir mandándolo al pozo. Y si hay alguien que no tenía pelos en la lengua cuando lo buscaban, ese era Armando, que contestó recontra furioso. ¿Quiénes son los que me acusan?, decía el Puma. Ni antecedentes tienen en el club. Lo de la publicidad lo mantuvimos hasta el último minuto, pero no llegamos a un acuerdo tácito. Además, ¿quién firmó los primeros contratos con Adidas en el club en 1979? ¿Quién puso más de $100.000 de su propio bolsillo para liberar a Boca de deudas anteriores? Ninguno más que yo, así que no opinen, decía Armando. Para salvar a Boca hubo dos planes de urgencia. Vidales y los notables sacaron a la luz el proyecto 1000 por 1000, que se basaba en conseguir 1000 simpatizantes de Boca que pusieran $1000 cada uno para el salvataje. Y el proyecto que venía desde los movimientos de Corigliano era un plan bastante parecido, que los socios de Boca aporten 2.000 pesos como cuota única extraordinaria. Ahí está, ahí lo ves, los socios siempre tratando de tapar las cagadas que se mandan los dirigentes, que son votados por los mismos socios. Oh, un círculo vicioso interminable. Finalmente, a pesar del quilombo que tenía, Boca salió de gira igual, luego de ganarle a Estudiantes de La Plata en la primera fecha de la segunda ronda del torneo metropolitano, y de jugar finalmente con los tucumanos de Simoca, partido adeudado de unas cuantas semanas atrás. Esa gira internacional, que es tema para otro video por las cosas inéditas, ridículas y premonitorias que pasaron, fue un verdadero fiasco, desastre y olvidable. Boca jugó 10 partidos entre el 21 de agosto y el 19 de septiembre. Boca ganó 4, empató 2 y perdió 4. Arrancó fierísimo. Al ser invitado a la Copa Joan Gamper, el Barcelona en el Camp Nou lo liquidó por 9-1, siendo esta la peor derrota en la historia de Boca. Después jugó por el tercer puesto y le ganó al Aston Villa por 2-0. Luego cayó ante la Real Sociedad por 2-0. Le ganó por penales tras un empate a la U Católica en un torneo que organizaba el Sevilla. Y justamente en la final contra este equipo cayó 2-1 en el Sánchez Pizjuán. Luego le ganó al Panathinaikos en Grecia, le ganó al Niza en Francia, cayó goleado en Turín ante el Torino por 3-0 y cruzó el Atlántico y le ganó al Atlas de México en California por 2-1 y le ganó por penales también a las Chivas de Guadalajara en el Coliseo de Los Ángeles. Además, hubo intención de un 11º partido en la gira, recontra marketinero. El empresario catalán Josep María Minguella quiso hacer jugar a Boca contra los Lakers del fútbol norteamericano, con la condición de que Mario Alberto Kempes juegue para Boca, porque había intenciones de contratarlo del fútbol soccer. ¿Te imaginás a Kempes con la camiseta de Boca? Este partido no se dio, ni el negocio ni nada, pero estuvo más o menos cerca. Lo que sí estuvo recontra cerca fue la bronca de los jugadores al enterarse que tras la gira, Corigliano había vuelto a sentarse en la presidencia de Boca otra vez. Había terminado su licencia y era hora de volver. Ahora, a todo esto, ¿qué pasó en el club en el mes que el equipo estaba de gira en Europa? Mirá, te cuento.
El viernes 24 de agosto, 3 días después de perder con el Barcelona, en la mesa de entrada de tribunales se fijó una cédula de notificación que decía esta terrible frase: fijase la fecha de subasta del estadio del Club Atlético Boca Juniors para el día 7 de septiembre de 1984 a las 2 de la tarde. Así es, la Bombonera iba a remate. Boca no pagaba, había que sacar el dinero de algún lado. Hubo sorpresas, llantos, caos total. Boca iba camino a desaparecer. El pedido de remate de la Bombonera vino de dos lados. El primero vino desde el Uruguay. El presidente del Montevideo Wanderers se cansó de esperar. El pase de Krasowski fue durante el verano del 81 y Boca no le pagaba todavía. Sí, hacía 3 años que Boca no le pagaba al club charrúa por un jugador. Esto no le hace gracia a nadie, no queremos que esto pase, pero si no lo hacemos de esta manera, Boca no responde y llevamos mucho tiempo aguantando el ninguneo del club argentino, dijo Mateo Guidi, presidente del Wanderers. El otro pedido de remate vino por los terrenos que iban desde la tribuna de Casa Amarilla hasta las vías, todo era de Boca y se llevaba puesto las piletas y el sector de quinchos. Francisco Retondo, el abogado, explicó el caso así: Boca libró un crédito por $58.400 a la orden de Crédito Integral, una financiera amiga de Corigliano. Esta firma la endosó a un tercero, este a otro, y después el documento fue endosado por Daniel Silva, mi cliente, dijo Retondo. Esto data del año 82, nadie busca el remate de los predios del club, pero no hay respuesta de Boca. Encima, con los intereses y apelaciones, la suma había subido hasta los $85.000. Más deuda para Boca todavía. Acá es donde la noticia fue el boom de la semana y de las siguientes también. Todo el país se enteró lo que pasaba puertas adentro en Boca. Incluso países limítrofes enviaban mucha fuerza para los hinchas del Xeneize ante la inminente desaparición del club. Un club que había sido campeón argentino hacía 3 años y campeón del mundo hacía 6. ¿Cómo mierda llegó a eso?, decían los hinchas internacionales simpatizantes con el Boca Juniors, que no entendían ni sabían las internas de la institución. El miércoles 5 de septiembre vino uno de los episodios más tristes de esta historia. A las 11 de la mañana se hizo presente una comisión municipal en la Bombonera, que terminó desalojando a más de 30 niños que se encontraban en la guardería infantil. También fueron desalojados todos los empleados de la institución, y cuando todos ya se hallaron afuera de la Bombonera, la comisión cerró las puertas y puso la faja de clausura. La Bombonera había cerrado sus puertas para siempre. Las primeras palabras vinieron del director general de la Policía Municipal, Edmundo San Martino, que puso al tanto la situación a todos los medios. Boca se encontraba en un plazo máximo de remodelación del estadio a cargo del ingeniero Juan María Cardone, y al no pagar, la obra se detuvo. La empresa se cansó de esperar y quitó los apuntalamientos, y el riesgo de un derrumbe en la cancha era inminente. Así que por seguridad, la Bombonera quedaba clausurada completamente y sin fecha de regreso. El tesorero Martínez Sosa, uno de los notables, le dedicó un buen comentario a Corigliano por este caso, acusándolo de no proveer de la logística adecuada a la empresa constructora. Alargó demasiado los plazos. Si Corigliano vuelve, yo me voy, dijo Martínez Sosa. Pero antes quiero decir que en este mes y medio de licencia del presidente, Boca redujo el déficit en 45 millones de pesos. Y esta aposta la agarró Carlos Heller, otro de los notables, quien se sumó al escrache al presidente, diciendo que cuando se tomó licencia el presidente Corigliano, todo estaba en caos en Boca. Jugadores peleados, empleados en huelga, el tesorero y varios dirigentes con la renuncia en la mano, y que todo eso iba cambiando de a poco, mejorando día a día, pero que si volvía Corigliano a la presidencia de Boca, todo se iba a frustrar nuevamente. Corigliano dijo en las elecciones antes de ingresar que iba a unir a todo el mundo Boca, y sí, unió a todo Boca, pero contra él. Y Armando fue más tajante todavía: la Bombonera no se va a rematar ni hoy ni nunca, y si es necesario pondré todo mi patrimonio al servicio del club. En cuanto al presidente, si vuelve, yo me voy, porque si vuelve luego del desastre que dejó es porque trae soluciones, si no, ¿para qué vuelve? Boca necesitaba $600.000 para evitar el remate de la Bombonera. El grupo de los notables juntó apenas $90.000. Armando había puesto $1 millón, Magdalena había puesto $1.500 y el resto vino gracias a D'Amico, un publicista que logró meter una publicidad en la camiseta de Boca luego de un año de jugar sin nada, y así apareció de Calp en la camiseta Xeneize. El plan 1000 por 1000 solo iba 200 socios, muy poco. Faltaba mucho para los $600.000 que había que juntar.
juntar. Luego llegó la caótica reunión de la comisión directiva con los socios. Martínez Sosa, el orador y tesorero provisorio, realizó un informe que explicaba punto por punto las deudas y los problemas del club, acusando al presidente en licencia. Pero en esa reunión había gente afín a Corigliano, algunos dirigentes y alguna gente que no tenía tantas ganas de hablar. Comenzaron los abucheos, silbidos, volaron algunas sillas y cuando Martínez Sosa se retiraba del lugar, lo increparon varios muchachotes y ligó un par de piñas que lo hicieron rodar por el piso. Chau, Boca era el caos hecho club. Y llegó Goku, llegó la salvación, porque a tan solo 5 horas, solo 5 horas del comienzo del remate de la Bombonera, a las 9 de la mañana del 7 de septiembre, yo te dije que era a las 2 de la tarde el remate. Esto es, a las 9 de la mañana, tanto Vidales como Juan Carlos Rinaldi, dirigente allegado a Corigliano, pusieron en la mesa 2 millones de pesos. Todavía faltaban 4 millones, pero con esto al menos se suspendía por un tiempito más el remate. Y el tiempo estipulado fue arreglado más o menos así: poner 1 millón de pesos más antes del 17 de septiembre y el resto, o sea 3 millones de pesos más, o en su traducción en dólares 300.000, había que pagarlos en el último día hábil del mes de septiembre. O sea, 3 semanas de vida todavía le quedaba al Estadio Geneise. Se consiguió de cualquier manera 2 millones de pesos. ¿Dónde iba a sacar Boca 4 millones de pesos en 20 días? Y sí, la última alternativa que quedaba: Grondona o Alfonsín, la AFA o el gobierno nacional. El lunes 17 de septiembre volvió Corigliano a la presidencia de Boca con un acto muy corto en el vestuario de las canchas de tenis de la ciudad deportiva. La Bombonera aún seguía con fajas de clausura. En ese acto estuvo presente Martínez Sosa, al que le habían embocado piñas los socios partidarios de Corigliano, y en una entrevista el ex tesorero dijo que había sido amenazado de muerte varias veces si iba a ese acto, pero no le importaba. A mí no me asusta nadie, yo quiero que a Boca le vaya bien con el presidente que sea, dijo Martínez Sosa. Y un par de días después cayó a la Bombonera una inspección contable de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, requerida por el mismo Martínez Sosa, para cubrirse él mismo su paso por el club y evitar así alguna sorpresa en el futuro, alguna cama de Corigliano, ¿viste? Pasaron los días y mientras Boca volvía al ruedo local con un empate ante Platense con jugadores suplentes y derrota con Ferro y San Lorenzo, el tiempo apremiaba cada vez más. El dinero para cancelar el remate de la cancha no aparecía y las ideas eran cada vez más alocadas, hasta que alguien por fin lo dijo. Osvaldo Rinaldi, vocal del club y abogado, dijo la palabra maldita y prohibida para toda empresa o club social que entra en una crisis. Sí, la convocatoria de acreedores como una solución. Imagínate el quilombo que se armó enseguida nomás, La dirigencia de Corigliano, que venía más o menos junta contra los notables, contra los jugadores, contra los empleados, los hinchas, se comenzó a dividir de a poco y Corigliano se empezó a quedar cada vez más solo. El partido de regreso, ese partido con Platense, ya había detonado un nuevo conflicto con los jugadores otra vez, porque hubo dirigentes de Corigliano que amenazaron a los jugadores ninguneándolos de que no se presentaban al partido con Platense por sospechas de algún otro conflicto salarial. Nosotros le pagamos el mes de agosto sin primas, pero en negro, así que no pueden reclamar nada judicialmente. Y espero que la ausencia ante Platense se deba a una cuestión de estado físico luego de la gira, porque si no, de lo contrario, iban a ir con los juveniles hasta fin de año y colgarían a todo el plantel profesional. O nos hundimos todos en esto o empezamos a manotearnos los salvavidas. ¡Oh! Hermosa relación de trabajo, hermoso ambiente laboral, tranquilo, sereno, re pacífico. Cacho Córdoba, el capitán de Boca, consultado por la situación, disparó contra el presidente otra vez. ¿Qué pasa con Corigliano que no nos quiere enfrentar? ¿Por qué no vino a recibirnos al regreso de la gira en Ezeiza? ¿Por qué no viene al vestuario a conversar con nosotros? Nosotros tenemos pruebas, testigos, grabaciones, de todo para demostrar que este tipo es un chanta, un mentiroso, le miente a la gente de Boca. Y la respuesta llegó, pero no del presidente, sino de la barra brava. En un partido en la cancha de Vélez, el Tigre Gareca erró un penal y desde la 12 bajó el cantito diciendo: Gareca tiene cáncer, se tiene que morir. Luego de ese partido renunció el vicepresidente Orgambide. Corigliano se quedaba cada día más solo. Rinaldi, el que propuso la convocatoria de acreedores, dijo: yo desconozco que hayamos hecho la promesa por el tema sueldos al día. Esto se soluciona de a poco, muchachos, día a día. No hay dinero para pagar todo de un solo saque. Y los jugadores enviaron un nuevo telegrama al club, declarándose en libertad de acción de acuerdo al artículo 15 del convenio
convenio de futbolistas argentinos agremiados. El telegrama decía algo así como que los jugadores suspendían las prestaciones con el club, cosa que podían hacer también según el artículo 10 del mismo convenio. En ese telegrama estaba firmado por Estafusa, Valerio, Randazzo, Stocco, Otero, Di Natale, Pasucci, Hugo Alves, Córdoba, Marabós, Porté, Berta, Vázquez, Sotelo, Krasowski, Mendoza, Mouso, Sánchez, Segovia, Bordet, Abdeneve, Dijkstra, Giachelo y Mario Alberto. Ruggeri y Gareca ya estaban en libertad de acción antes, movimiento inteligente de Coppola, un mes atrás. Boca jugó con Newell's ese fin de semana, con juveniles nuevamente. Derrota por 2-0 y la barra seguía amenazando, cantando: olé, 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 olá, a esa camarilla la vamos a matar. Y llegó la respuesta de la barra a los jugadores. A Ruggeri le quemaron la casa, al padre del Tigre Gareca le pusieron un revólver en la cabeza y lo amenazaron. Cacho Córdoba tuvo custodia policial en la puerta de su casa por 6 meses y a varios jugadores los increparon en la calle y recibieron unas cuantas piñas. Un escándalo. Boca estiró el remate un mes más porque apareció 1 millón de la nada y llegó el mes de octubre. La fatalidad del final se acercaba. Todos estaban en juicio con el club. Hasta el mismo director técnico Dino Sani amagaba con hacerlo. Por eso no dirigía. En su lugar o estaba Gonzalito o estaba Mario Sanabria, técnico de las juveniles, quien volvía siempre a presentar jóvenes que hacían sus primeras experiencias en primera división. Al pedo todo, porque Boca era un derrotero infernal. 0-3 con Unión y 1-2 con Temperley. En un partido contra Chacarita, la barra brava del abuelo armó quilombo con la policía y terminó el partido suspendido por incidentes. Los últimos dirigentes de Corigliano que todavía estaban de pie renunciaron luego de este desastre insostenible. Solo quedaba en el barco Corigliano, Horacio Blanco y Rinaldi. Y así el presidente tiró el último salvavidas antes de que se hunda el Titanic: el llamado a la convocatoria de acreedores para el último día hábil de octubre. No quedaba más nadie, ningún dirigente apoyó ese salvataje y Rinaldi le aconsejó que sin un respaldo político de todo el club, la convocatoria de acreedores no tenía pies ni cabeza. Así que Corigliano, sin más remedio ni soluciones y más solo que el chavo en el barril, presentó finalmente la renuncia el 5 de noviembre de 1984 y agarró la presidencia de Boca Horacio Blanco, otro presidente interino que luego del catastrófico 4-1 en el Monumental ante el River de Enzo Francescoli, en los vestuarios y los pasillos del mismo Monumental, solicitó, casi rogándole por poco, al gobierno nacional que interviniera por fin el club. Fin de la historia. Todavía quedaba 2 meses para finalizar el año 84 y Boca estaba de rodillas ante el mundo. La gestión Noel y Corigliano había dejado esta devastación como club. Escuchá, 2 huelgas de futbolistas interminables como las del 82 y 84 y eso fue por falta de pago de los sueldos. 8 meses sin cobrar en promedio. Los 2 jugadores más cotizados del club, Gareca y Ruggeri, jugaban en calidad de libres por la aplicación del estatuto del futbolista profesional. O sea, Boca no iba a recibir un solo mango cuando se fueran del club. La 4ª división de Boca tenía que salir a jugar los partidos de primera división y uno de ellos fue con camisetas blancas pintadas con fibrones. El personal de la institución tuvo que tomar las instalaciones para ser escuchados al declararse en huelga. Boca, por falta de pagos con la empresa de servicios, se quedaba sin electricidad en la cancha y luego se quedó sin gas. Incluso se llegó a quedar sin comida para los planteles juveniles, de reserva y hasta de primera. En la candela, La gestión de Corigliano también usó una bicicleta financiera aportando pesos argentinos al club en el año 81 para pagar sueldos atrasados bajo la presidencia de Noel e hizo documentar esa deuda en dólares, terminando de hacer negocios con una financiera amiga que empezó a reclamar mediante juicios, embargos y pedidos de quiebra, todo a Boca. Aparece el grupo de los notables como solución, pero no solucionan nada definitivo. Asume Cándido Vidales, un vice de un vice de un vice, como presidente. Todas las obras de mantenimiento, remodelación y construcción en la Bombonera quedan paradas. Boca no paga, la gente no trabaja. Y encima hay peligro de derrumbe en una de las tribunas, la de la tercera bandeja. Corigliano se toma 60 días en el medio de la crisis. Y esto se mediatiza toda la situación del club en todo el mundo. Hay presiones de todo el mundo fútbol para que no se produzca lo que se preveía, lo que se veía venir, la desaparición de Boca. Se clausura la Bombonera, primero en partes y luego en su totalidad. Permanece fajada un buen tiempo. Boca hace de local en la cancha de River ante River y en la revancha, tras caer goleado, también en el Monumental, la dirigencia, que aún permanece de pie, le pide ayuda al Estado Nacional para que intervenga el club.
Por favor, se realiza una gira por Europa paupérrima, que encima se traen la peor derrota en la historia de Boca. Y con esto se cancelan otros partidos reprogramados porque no querían jugar con ese club goleado. Se pone en remate la Bombonera, también la Candela corre peligro, Boca no para de perder en el campeonato y si no fuera por la instalación de los promedios y que Grondona había instalado casi por decreto a inicio del mismo torneo metropolitano, sumar un torneo más, o sea, 3 para promediar, Boca hubiese estado en serios problemas de descenso. Este torneo o el siguiente. Y lo peor de todo venía al final. Se maneja en los pasillos de la AFA la posibilidad de desafiliar a Boca por un año. Increíble. Este es el resumen de la crisis de Boca del año 84. Si te gustó el video, likealo, suscríbete al canal, comenta abajo en la descripción si sabías algunos detalles o querés agregar otros que me faltaron. Te dejo el link de Cafecito si querés seguir financiando investigaciones como estas con tu aporte económico mínimo o mediante el super gracias de ahí. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Nah, mentira. Va a haber una tercera parte, porque la crisis fue enorme, indescriptible. De hecho, hice muchos anuncios en el primer video que ni nombré todavía, ¿eh? Así que sí, estará el final de la trilogía en la tercera parte, donde cuento detalle por detalle la intervención del club por parte del gobierno nacional. Y ahí entrarán más temas polémicos todavía. Entrará Alfonsín, entrará Grondona, River reclamando el favor por el alquiler de la cancha, cómo se intervino el club, quién lo hizo, qué papel cumplió Alegre en todo esto, qué tuvo que ver la coordinadora radical en todo el asunto de Boca, cómo hizo el Xeneize para reflotar todas las deudas y sanear económicamente milagrosamente de manera rápida, las manos blancas, las manos negras de todo el asunto, vendrán en el último episodio, el 3, el de la intervención de Boca. Así que suscríbete al canal y dale a la campanita esa que te va a avisar cuando suba la tercera y última parte de esta saga llamada La crisis de Boca del año 1984. ¡Nos vemos! Me quemaron la casa, ¿qué querés? Me quemaron la casa los hinchas de Boca. Mi vieja estaba dentro, se quemó mi vieja, me quemaron un coche, todo. Prendieron fuego fuerte, ¿eh? Boca era un desastre, no teníamos... Escuchá, nos pintamos... Un día jugamos con la camiseta amarilla, con un fibrón pusimos los números. Una camiseta con Atlanta, blanca, una blanca. con Atlanta, una camiseta blanca. Una mañana nos levantamos la candela, el aljibe de Armando había traído de mármol. Se habían choreado el aljibe, había quedado el agujero solo. Se robaban todo. Nosotros agarramos, le hicimos una cama al presidente, le grabamos una conversación. Lo llevamos a una casa, le pusimos, contratamos una empresa con todos micrófonos, todas las cosas que dijo. Y ahí lo grabamos y ahí lo echaron. Echaron a él, lo echaron a todos nosotros. Una banda nos fuimos. El vicepresidente que tenés, que se roba todo, no, pero Rodríguez, no, si no es Rodríguez de apellido, no, muchacho que está prófugo de la justicia. Todo así lo teníamos grabado. Al tipo.